Este fin de semana tuve la bendición de impartir mi masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado, una experiencia verdaderamente sensacional, de mucho aprendizaje, de mucho interés, una gran audiencia, grande en cuanto a número de asistentes y grande también en cuanto a su nivel de atención, de interés, de colaboración. La parroquia también echó la casa por la ventana organizando el evento, no se diga el párroco que estuvo al pendiente. Fantástica experiencia. En la parroquia de la Sagrada Familia en Seattle hubo un par de ocasiones, y no lo digo como crítica, lo digo como anécdota porque son cosas que suelen pasar, que tienen que ver con el silencio. Es una clase larga, es una clase realmente para mayores de 14 años. En primera por lo largo, en segunda por el nivel de la explicación y en tercera porque en varios momentos de la clase toco temas que son litúrgicos pero de profunda espiritualidad y se necesita entonces silencio. De ahí que la clase sea solo para mayores de 14 años. Una pareja muy interesada llegó con un bebito en su sillita y pues sí, de pronto tuve que pedir silencio y después hubo un incidente jocoso, pero a fin de cuentas distractor, porque sucede que en primera fila se sentaron unas señoras. Una de ellas se quedó profundamente dormida casi toda la primera parte de la clase. Y más atrás había sentadas unas muchachas que estaban muy interesadas. Así que hubo el receso para la comida y cuando volvieron de la comida volvieron las muchachas y se sentaron en la primera fila para quedar al frente de mi pantalla, tomar notas, estar atentas. Y ya que estaba yo comenzando, de hecho ya había comenzado a explicar la segunda parte de la clase, llegaron las señoras que estaban sentadas originalmente, una de ellas la que se pasó durmiendo todo el tiempo. Bueno, se armó ahí una especie de escaramuza que querían recuperar su lugar, pero ya las otras estaban sentadas y la clase ya había empezado, pero ellas insistían en que querían su lugar. Bueno, se hizo ahí un desorden en primera fila que sí empezó a distraernos a todos, así que tuve que hacer una pausa y decir, bueno, parece que aquí están jugando las sillas musicales, vamos a esperar a que terminen porque no nos podemos concentrar. Ya por fin se acomodaron, no me acuerdo cómo, solo sé que la misma señora que pasó durmiendo toda la primera parte, pasó durmiendo toda la segunda parte en primera fila. En fin, son cosas que pasan, lo digo con buen humor. Pero lo que sí es que pensando en la clase ya a posteriori, y en esos dos momentos en que el ruido me distrajo y por eso pedí silencio, eso me llevó a la reflexión de la importancia del silencio, no solamente en la liturgia, sino también en nuestra espiritualidad. Vemos en las redes sociales una cantidad de videos de gente bailando y cantando y gritando en torno al Santísimo Sacramento. Ay, qué bueno. Pero ¿cuántos videos has visto? Te desafío a que me digas cuántos videos has visto como esos versus cuántos videos has visto de gente adorando al Santísimo con el debido silencio. Y es que parece que el hábito del silencio se ha perdido. Y de ese silencio sagrado, de ese silencio religioso, ese silencio espiritual, ese silencio litúrgico incluso. De ahí que valga la pena hacer una reflexión acerca del silencio. Ese silencio que es un requisito previo para la oración. Si no te callas, no escuchas, entonces ¿cómo vas a escuchar a Dios? Solo cuando se eliminan las distracciones, el corazón puede expresarse sin angustia. Esta verdad sobre nuestras prácticas espirituales se aplica tanto a la oración personal como a la oración pública. Debemos calmar incluso el ruido dentro de nosotros mismos, si realmente vamos a escuchar y hablar con Dios. Pero dado que la misa y la liturgia de las horas son actos públicos de adoración y de oración, se necesita más estructura por el bien común y para transmitir el significado de la oración. Algunas formas de adoración requieren palabras audibles. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene todas las delicias.
incluso cantos. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui. Y es que solo la expresión de la fórmula ritual dota de significado un gesto. Por tanto, en la Iglesia Católica, una celebración sacramental está compuesta por formas y por palabras. Y sin embargo, el silencio añade otra dimensión esencial. El silencio es en sí mismo un signo sacramental de la disposición interior de quien reza. En nuestra cultura occidental, el silencio es polivalente. Los niños a menudo lo experimentan como una restricción. Cállate, le dice la maestra. La mamá también le dice, habla solo cuando te hablan. Es de mala educación interrumpir. El partido de tenis, por su parte, y el torneo de ajedrez promocionan un tipo diferente de silencio, y no hay necesidad de explicar por qué. En cuanto a la música, por ejemplo, la música, por definición, es el arte de bien combinar los sonidos y los silencios con el tiempo. Antes de una ejecución musical por una gran orquesta, vemos al director de la sinfónica entrar al escenario en medio del rugido de los aplausos, pero tan pronto llega a su podio se produce un silencio asombroso. ¿Por qué? En parte por respeto, tal vez para no distraer a los músicos, para no distraer al público a nuestro derredor, pero también para poder captar y apreciar cada nota que la orquesta va a emitir. Incluso los antiguos griegos tenían varias maneras de guardar silencio. Por ejemplo, los discípulos de Pitágoras no tenían permitido hablar los primeros 5 años de su formación, porque eran oyentes, aprendices, entonces no podían ni preguntar. Una vez que pasaban esos 5 años, se consideraba que eran más sabios por todo lo que habían escuchado guardando silencio. En la adoración a Dios, el silencio está destinado a ser más una invitación que una imposición, especialmente en la liturgia reformada por el Concilio Vaticano II. El silencio en la liturgia pretende dar expresión a la oración de la gente. Su objetivo no es hacerlas pasivas. Y sin embargo, aunque las normas litúrgicas exigen constantemente momentos de silencio sagrado, por ejemplo, después de las lecturas, después de la homilía, el silencio después de la comunión, la formación litúrgica en esta área del silencio no siempre ha sido efectiva. Por ejemplo, algunos lectores están entrenados para contar hasta 15 o 30 entre las lecturas para dejar ese silencio. A menudo también el silencio requerido para una participación digna en la misa es ignorado por los ministros, que parecen desear ganarse la medalla de oro en la velocidad. El misal es muy directo en lo que dice sobre el silencio en la liturgia. El silencio sagrado también, como parte de la celebración, debe observarse en los momentos designados. Sin embargo, su naturaleza depende del momento en que ocurren las diferentes partes de la celebración. Porque en el acto penitencial, y de nuevo después de la invitación a orar, las personas se recuerdan a sí mismas, mientras que después de una lectura o después de la homilía, todos meditan brevemente sobre lo que han escuchado. Luego, después de la comunión, alaban a Dios en sus corazones y le rezan. Al ofrecernos esta hermosa visión, el misal demuestra de qué depende el significado del silencio dentro de la Santa Misa. Podemos inferir que el silencio está dirigido al recuerdo, a la meditación, a la alabanza. Además, el misal señala que también hay un silencio de preparación que debería ocurrir antes de que comience la misa en la iglesia, en la sacristía y en las áreas adyacentes. Hace unos, 50 años, los obispos ofrecieron una instrucción sobre el propósito del silencio en la misa. Decían, hay un silencio religioso en el que escuchamos la palabra de Dios. Otro silencio en el que escuchamos la oración del sacerdote y luego respondemos en afirmación, y también un silencio de oración del sacerdote y la gente juntos, recientemente restaurado al culto público. En el acto penitencial, por ejemplo, la invitación del sacerdote, reconozcamos nuestros pecados, debe ir seguida de una breve pausa.
Una breve pausa para el silencio es lo que sigue, es lo que dice el ordinario de la misa. Esa pausa no debería ser tan corta como para dar la impresión de que uno no tiene pecados, ni debería ser tan larga como para hacer pensar a la gente que deberían haberse confesado antes de que comenzara la misa. Esta pausa les da a todos la oportunidad de recordar, de pensar en sus fallas, en sus pecados y de ponerse en manos de la misericordia de Dios. Momentos después, el misal llama a un segundo momento de oración silenciosa. Cuando el sacerdote, antes de rezar, que no de leer, antes de rezar la oración colecta, dice oremos y junta las manos, según el misal debe guardar silencio. Y el propósito de ese silencio no es para que el monaguillo le traiga el misal, no. El propósito de ese silencio es para que en ese momento todos le pidamos a Dios lo que necesitamos pedirle en esa misa. Peticiones que después Él sintetizará con la oración que habrá de rezar, insisto, no de leer, sino de rezar, del misal que le sostiene el monaguillo. A ciertas generaciones de cristianos se les dijo enfáticamente que guardaran silencio antes de la proclamación del Evangelio. Ciertamente esto tiene sentido. Después de todo, el Evangelio que escuchamos en la misa no es simplemente un texto. Por el carácter performativo que tiene la palabra de Dios dentro de la misa, que le da una sacramentalidad especial, el Evangelio que escuchamos es la palabra viva, que debe ser recibida en una actitud de oración. Por el silencio y por el canto la gente hace suya esta palabra divina. El misal describe la importancia del silencio durante la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra debe celebrarse de tal manera que favorezca la meditación y por tanto cualquier tipo de oración que obstaculice el recuerdo debe evitarse claramente. En el transcurso de esto también son apropiados breves periodos de silencio acomodados a la congregación reunida. Por medio de estos, bajo la acción del Espíritu Santo, la palabra de Dios puede ser captada por el corazón y se puede preparar una respuesta a través de la oración. Puede ser apropiado observar tales periodos de silencio, por ejemplo, antes de que comience la liturgia de la palabra misma, después de la primera y segunda lecturas, y por último, en la conclusión de la homilía. Del mismo modo, el documento Musicam Sacram nos ayuda a entender lo que debemos hacer durante el silencio. En los momentos adecuados, todos deben observar un silencio reverente. A través de él, los fieles no solo no son considerados como espectadores extraños en el servicio litúrgico, sino que están asociados más íntimamente en el misterio que se está celebrando. Gracias a esa disposición interior que se deriva de la palabra de Dios que han escuchado, de los cantos y oraciones que se han pronunciado, y de la unión espiritual con que el sacerdote en las partes que él mismo dice o canta. Otra instancia, aunque más sutil, del silencio en la misa es particularmente conmovedora. Después de la consagración del cáliz, el sacerdote dice: este es el misterio de nuestra fe. Como indica el ordinario de la misa, la gente continúa aclamando: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. En ese momento, el sacerdote está en silencio. ¿Pero por qué? ¿Por qué el misal no incluye la aclamación entre las palabras que debe pronunciar el sacerdote? ¿Por qué el sacerdote debe quedarse callado en ese momento, en silencio? Para entender lo que está sucediendo aquí, debemos recurrir a la etimología de la palabra misterio. En griego, mysterion, que viene de la palabra antigua muo, que significa cerrar la boca. De ahí viene, por ejemplo, la palabra mudo. En este momento, inmediatamente después de la consagración, con la presencia divina de Cristo ante él, cuerpo, sangre, alma, divinidad, el sacerdote que se da cuenta de lo que ha sucedido pronuncia, declara: este es el misterio de nuestra fe. Y se queda estupefacto por la presencia de Dios que tiene enfrente, el Hijo de Dios, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, ahí enfrente de él, un instante atrás en sus propias manos. Por eso se queda callado. Por eso él dice: este es el misterio de nuestra fe, y se queda callado. Se queda sin palabras,
diríamos. En la preparación para la comunión, el sacerdote se prepara con una oración dicha en voz baja, para que pueda recibir fructíferamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Los fieles hacen lo mismo rezando en silencio. A veces nuestro silencio se queda verdaderamente callado, le faltan las palabras. A veces el silencio indica precaución o sirve como corrección contra palabras que podrían ofender a Dios. Después de recibir la comunión, se puede observar un silencio sagrado por un tiempo, o se puede cantar un salmo u otro cántico de alabanza o un himno, dice el misal. Habiendo escuchado con nuestros oídos, visto con nuestros ojos y probado con nuestras lenguas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, la liturgia nos llama de nuevo al silencio. Este silencio, en el ritual, proporciona una oportunidad para alabar a Dios por su presencia y acción en el mundo. Si te gustaría asistir a la última presentación de 2024 de esta Masterclass, la Santa Misa como nunca te la habían explicado, esta tendrá lugar el próximo sábado 9 de noviembre en la parroquia de San Juan Bautista en Napa, al norte de California. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.